Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar una nueva receta dulce. Vamos a preparar un rico postre que es una torta de queso hecha con leche condensada. El ingrediente principal serían 190 gramos de queso crema o de ricota, 150 gramos de harina leudante. Recuerda que si no tienes la harina leudante a disposición, deberías agregar 2 cucharaditas de polvos para hornear. 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. 4 huevos. 250 mililitros de leche condensada y una cucharadita de vainilla. Vamos a comenzar con la preparación. La primera cosa que debes hacer es precalentar el horno a 180 grados centígrados. Vamos a comenzar mezclando la ricota con la mantequilla en un tazón. Puedes hacerlo con la paleta de madera, con una espátula o, si lo prefieres, con la batidora eléctrica, ¿ok? Vamos solo a homogeneizarlo. Muy bien. Agregamos la leche condensada. Vamos a homogeneizar todo antes de comenzar a poner los huevos, uno por uno. Ahora comenzamos a agregar los huevos poco a poco. Como te he dicho, podrías hacerlo con la batidora eléctrica, pero quién sabe por qué tengo una predilección natural, si se podría decir de esa manera, a trabajar con la paleta de madera. Es un instrumento que me gusta mucho usar cuando preparo las tartas. Agregamos la harina también un poco a la vez. Bueno, y ha llegado el momento obligatorio en el que tengo que recordarte que si quieres puedes inscribirte al canal. Y digo que es obligatorio porque para bien o para mal, esta es la manera en la que funciona YouTube. Y un canal que no goza del apoyo de sus seguidores, desafortunadamente está condenado a desaparecer. Así que ya lo sabes, cuando te pedimos que nos ayudes con un like o siguiendo el canal, es porque en verdad tu apoyo es muy valioso para los que creamos contenido en esta plataforma. Por último, agregamos un poquito de vainilla, siempre al gusto de cada quien. El paso siguiente es este. Vamos a verter la mezcla de la torta en una tortera de 23-24 centímetros de diámetro. He untado este molde con un poco de aceite y luego lo he recubierto con papel para hornear, como puedes ver, para estar bien seguros de que la torta no se nos pegue.
Ahora la llevaremos al horno por 45-50 minutos. Y aquí la tenemos. La he cocinado por 45 minutos y después de ese tiempo realicé la prueba del palillo para saber si ya estaba lista. Este es un detalle que recalco siempre porque no todos los hornos cocinan de la misma manera, por lo que los tiempos de cocción pueden variar de un horno a otro. Por eso es importante introducir un palillo o un cuchillo para saber si la torta ya está lista. Y aquí estamos para la prueba de rigor. Yo la he dejado reposar por media hora, pero todavía está algo caliente. Sin embargo, te mostraré la consistencia que tiene. Es una torta que tiene una consistencia un poco más húmeda de una torta normal, justo porque tiene el queso y la leche condensada. Como notarás, al enfriarse ha bajado un poco. Puedes espolvorearla con azúcar glass. Yo la prefiero así, sin azúcar. A tu salud. Bueno, y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Nos vemos en la próxima receta. Hasta la próxima.